Ese es el ejercicio. Entonces, caída libre, pues ya sabemos, pues es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, un movimiento con aceleración constante, que para el caso de dirección vertical escogemos nombrar las variables de esta manera. Entonces, esta es la altura, lo cual quiere decir que vamos a tomar que el tiempo inicial, cuando arrancamos nuestro cronómetro, es a partir del inicio de la caída. Entonces, la velocidad inicial es 0 porque es caída libre, de modo que finalmente nuestra ecuación básica pues es simplemente h menos g sobre 2 t cuadrado. Entonces, cuando ha transcurrido al transcurrir el tiempo t1, pues justamente estamos a la mitad del recorrido completo. Entonces tenemos que la ecuación pues es h sobre 2, utilizando la ecuación básica 1. Para t igual a t1, pues es h sobre 2, esto sería h menos g sobre 2, t1 al cuadrado. Entonces, evidentemente aquí podemos combinar. No voy a hacer la álgebra completa, pero evidentemente t1 cuadrado pues es esencialmente h sobre g. Y por lo tanto t1 es más o menos la raíz de h sobre g. Aquí, evidentemente, dado que estoy considerando físicamente hablando los tiempos transcurridos a partir de t igual 0, pues el tiempo debe ser positivo y entonces solo me quedo con la raíz positiva. Entonces ese es el tiempo, pero el tiempo de recorrido para llegar a la media altura evidentemente depende de h y por lo tanto, y como h no la conozco, pues no puedo resolver aún el problema. Ahora utilizo la condición de del tiempo de caída. En el tiempo de caída, que voy a llamar TC, pues han transcurrido los dos tiempos, T1 y T2, es decir, tiempo 1 para llegar a media altura, más el tiempo T2, que es el último segundo para tocar el piso. Entonces, en este caso, la posición evaluada en el tiempo de caída, pues es igual a 0, porque estamos justamente tocando, el personaje está entrando en contacto con el piso. Entonces aquí tenemos menos h menos g sobre 2. Siempre nuestra ecuación de partida es la ecuación básica 1. Fíjense que estoy poniendo todo en literales, en variables, y solo al último voy a sustituir. Entonces, pues ahí tengo una ecuación, la voy a marcar, y aquí tengo otra ecuación que la voy a poner entonces de esta manera. Entonces T2 es conocido, T2 es un dato del problema, ahí está. Entonces la ecuación, vamos a llamarla 2, y la ecuación 3, son dos ecuaciones en dos incógnitas. Las incógnitas son h y t1. Entonces, pues hay que resolver ese sistema, son formas cuadráticas. El resultado, ustedes lo completan, es h igual a g de 2 cuadrada entre raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Profesor, disculpe, ¿podría dejar entrar a algunos compañeros? Por favor. Claro.
Y entonces cuando evaluamos T2 igual a 1 segundo, etcétera, pues el H justamente es de 57.12 metros. Entonces, Luis Gerardo, ¿está claro el problema? Sí, muchas gracias, profe. No sé si ya lo habías resuelto, pero bueno, y de todos modos, pues, este es el tipo de estrategia que les recomiendo. O sea, Luis Gerardo me planteó su duda anoche, pues, ya no le respondí anoche, le iba a contestar, pero ya era un poco tarde. Entonces, mejor decidí hacerlo en la clase. Y entonces es útil para todos, ya sea que le responda en la clase o responderlo vía el foro, para que les sea de utilidad para todos, no nada más para quien hace la pregunta. Esa es mi intención. Yo creo que varios pudieran tener la duda. Difícilmente, pues, creo que se aburran con más información. Entonces, por último, si están saturados, pues simplemente no la ven y ya. Pero generalmente, pues, es de utilidad. Entonces, el resultado se obtiene resolviendo resolviendo 2 y 3, y es lo que está allí. ¿Ya lo habías resuelto, Luis Gerardo? Ayer sí, en la noche ya hasta el final. Okay. Pude resolverlo. Bueno, entonces el planteamiento es la misma idea de lo que estuvimos discutiendo anteriormente. Entonces, lo que hay que tener, o sea, hay que tener muy claro las condiciones, en este caso, pues caída libre, no es un tiro vertical, es una caída libre. ¿Qué significa el tiempo que nos están dando? Es el tiempo transcurrido en la segunda parte del movimiento, de aquí a aquí. Y nuestra ecuación básica, pues es la del movimiento, bueno, la general es esta, del movimiento en caída libre o tiro vertical, es esta. Para el caso particular de nuestro problema, que es caída libre, es esta. Y entonces aquí aplicamos dos condiciones, para llegar al punto medio y para llegar al piso. Eso nos da dos ecuaciones, y con esas dos ecuaciones que son independientes, que tenían cada una las dos incógnitas, pues podemos hallar la solución del problema. Entonces, de hecho, pues ya teniendo el tiempo, la altura, también puede uno calcular el tiempo para llegar al primer punto, y eso es de 2.41 segundos. De modo que el tiempo de caída, pues es la suma de esto con un segundo. Entonces esto es y evidentemente entonces el tiempo T1, que es el que nos toma o le toma al personaje llegar hasta media altura, es de 2.41, y el último segundo, un solo segundo, es lo que le toma tocar el piso. Y en total pues son 3.41 segundos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Yo, profesor. Dígame. En este caso, en la ecuación 3, cuando estamos evaluando el tiempo de caída igualado a 0, como tal, es... A ver, cuidado con el lenguaje. El tiempo de caída no está igualado a 0. Bueno, la altura, como tal. La altura, la posición vertical. Vamos, es que también hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque eso nos causa confusiones. Debemos decir, la posición evaluada al tiempo de caída es 0. Eso lo que significa es que usted llegó aquí. Ok. Muy Ahora bien. sí, ¿cuál es su duda? Sí, como tal, está igualado a 0 porque... Porque es la posición evaluada en el tiempo de caída. La posición evaluada en el tiempo de caída. Okay. La posición va cambiando conforme transcurre el tiempo. Claro. Cuando llega al cuando ha transcurrido T1, estamos a H sobre 2. Cuando ha transcurrido TC, estamos aquí. Que es, estamos suponiendo, yo no lo dije, pero estuve suponiendo todo el tiempo,
que tenemos un sistema coordenado con el origen acá. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, recapitulando, la posición vertical evaluada al tiempo de caída es 0, porque eso quiere decir que físicamente estamos aquí. Entonces, este es el 0 que está aquí. Y el resto, pues, es justamente los otros dos términos. Y aquí, este es el tiempo de caída, nada más que expresado en términos de el tiempo final, que es el tiempo recorrido del último trayecto, y el tiempo inicial que no conocemos, ¿verdad? El tiempo, perdón, de recorrido de la primera parte, que sabemos que es el tiempo necesario para estar a la altura, a la posición h sobre 2. Así es como se leen estos análisis, ¿de acuerdo? ¿Correcto, compañero? Así es, gracias. Ok, entonces les recomiendo mucho practicar con el uso preciso del lenguaje. Es cierto que la palabra altura aparece en todas partes, porque estamos hablando de la altura en cada punto, pero normalmente es bueno usar la convención de que altura pues es aquella desde la cual, la altura inicial en realidad, pero es la altura desde la cual parte el objeto. Y después hablar de la posición como función del tiempo. Podríamos hablar de la altura como función del tiempo, pero eso nos confunde, porque si a esto le llamamos altura, luego a esta también le estamos llamando altura, entonces ya hay dos alturas. Entonces nuestra mente nos juega a veces malas acciones, esa falta de consistencia en el lenguaje. Entonces yo les recomiendo, ¿no?, adherirse a uno. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a continuar. Víctor pregunta si se está grabando la clase, ¿no? No, normalmente yo no grabo clase, normalmente sí, cuando grabo, pues es porque preparo una presentación para que ustedes la puedan después acceder. Pero la discusión normal no la grabo, siento que no siempre es tan útil y ocupa mucho espacio, no es tan fácil manejarla a veces. Bueno, entonces vamos a continuar con la discusión propia del día de hoy y para esta semana. Entonces vamos a continuar. El tema de la semana es hablar de vectores. Entonces, hablamos en el inicio de este curso sobre cantidades físicas o magnitudes físicas, también les llamamos, pues son cantidades relevantes en la descripción de algún fenómeno, de alguna situación, y que nos permiten describir su comportamiento. Entonces, hay cantidades o magnitudes que se pueden caracterizar únicamente especificando su valor numérico y sus unidades. A esas magnitudes escalares les vamos a llamar, a esas magnitudes les vamos a llamar escalares porque solo requieren el valor numérico y sus unidades. ¿Cuáles son ejemplos de estos? Pues la temperatura, la masa de un cuerpo, el tiempo transcurrido y otras como son la carga eléctrica, donde pues respectivamente tenemos las unidades de carga, pues es el coulomb, por ejemplo. Magnitudes vectoriales son aquellas que se requiere para especificarlas, no solo un valor numérico y unidades, sino además tenemos que decir en qué dirección están actuando. Estas son muy útiles, requieren más esfuerzo en su manejo, pero también nos dan mucha más información de los sistemas y por eso es que los introducimos. Un ejemplo muy sencillo de
magnitud vectorial es el desplazamiento, que es justamente el cambio de posición de, en general, pues un cuerpo que modelamos con un punto, con aproximación de partícula. Y entonces el valor numérico, el tamaño del desplazamiento, pues puede ser, aquí pongo un ejemplo, 5 unidades, digamos, dadas en metros, Sistema Internacional de Unidades, 5 metros, y puede ser, por ejemplo, en una dirección 45 grados respecto de la horizontal. Entonces, esto es importante, o sea, no da lo mismo, no es equivalente a hablar de un desplazamiento en la dirección horizontal, vertical o formando un ángulo respecto de la horizontal, sino que es importante justamente tener información de en qué dirección se está efectuando el desplazamiento. Otra cantidad también vectorial que nos interesa, que hemos estado manejando, pero no le habíamos asignado el carácter de vector, es precisamente la velocidad. Por ejemplo, un auto sobre la superficie de la Tierra puede estarse moviendo a 100 metros por segundo en la dirección oeste, por ejemplo, con respecto a los puntos cardinales en la Tierra. La aceleración, también, pues, que nos dice, la velocidad, recuerden, es la tasa de cambio temporal, qué tan rápido está cambiando la posición como función del tiempo, pero además nos dice en qué dirección se está moviendo el cuerpo, ¿no? Y esta dirección la hereda del desplazamiento. A su vez, la aceleración nos da la tasa de cambio de la velocidad con respecto del tiempo y también tiene una magnitud, ¿verdad? Debemos decir de que cuántas unidades en las unidades específicas que estamos utilizando, en este caso MKS, ¿verdad? Por ejemplo, la aceleración gravitacional es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado hacia el centro de la Tierra. Esto es en buena aproximación, si nuestro experimento no cambia mucho en la altura, pues es una muy buena aproximación, y también depende, pues, de qué tan preciso podamos hacer mediciones. Otras magnitudes que vamos a estudiar en este curso, pues, es la fuerza que tiene unidades de newtons, y bueno, aquí está la magnitud, qué tan intensa es una fuerza. Todos intuitivamente sabemos, tenemos una noción del concepto de fuerza, ¿verdad? Como un empujón, un tirón, ¿verdad? O jalón, y en ciertas unidades para poder comparar con precisión, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser una fuerza en dirección vertical hacia arriba, o una fuerza horizontal, o una fuerza formando un ángulo respecto a la horizontal, etc. Otra cantidad física que manejamos en la descripción de los fenómenos electromagnéticos es el llamado campo eléctrico. El campo eléctrico no es sino un concepto asociado también con una fuerza. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga eléctrica. Y bueno, como su nombre lo indica, aquí están las unidades, newtons sobre coulomb. Newtons son las unidades de fuerza. Y bueno, aquí doy un ejemplo, puede tener magnitud 10. Y el campo eléctrico, por ejemplo, si está entre las placas de un condensador cuyas placas son precisamente paralelas y planas, pues esto es, digamos, la dirección de ese campo eléctrico apunta en la dirección ortogonal a las placas, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene justamente su dirección y su magnitud. Entonces vamos a representar de manera muy sencilla está. Entonces hablamos del desplazamiento, por ejemplo. Entonces, pues, un objeto que estaba aquí y pasó a esta posición tuvo un desplazamiento que llamamos de esta manera, y bueno, pues tiene una magnitud,
que puede ser, por ejemplo, no sé, 5 metros y una dirección, decíamos. Puede ser, por ejemplo, el ángulo con respecto, en este dibujo, el ángulo con respecto a la horizontal. Imagínense que estos son 15 grados, por ejemplo. Entonces, velocidad. ¿Recuerdan cómo definíamos la velocidad? En una dimensión, la velocidad instantánea, por ejemplo, vamos a ponerla así en dirección X, pues la definíamos como el límite con delta t tendiendo a 0, de delta X en delta t. Y ahora vamos a definir en 2 dimensiones. Le vamos a poner, para acordarnos que ahora es un objeto que tiene dirección, le ponemos una flechita arriba y vamos a definir el límite en que delta r, el desplazamiento, como el que está dibujado en el primer caso, entre delta t. Y bueno, pues, digamos, si pensamos en un cuerpo que sigue una cierta trayectoria, pues, por ejemplo, en este caso, la velocidad va en esta dirección. En este caso, la velocidad va en esta dirección. Vamos a ver que, en general, pues, depende de la dirección del vector, de la tangente en un punto. Esta es la trayectoria de un cuerpo. De un móvil. Entonces, la velocidad, pues, va a ser un vectorcito, va a tener su dirección. Y puede, bueno, su magnitud. Por ejemplo, pues puede ser 100 kilómetros por hora o en metros por segundo, etc. La aceleración en una dimensión, recuerden que la definimos como el límite en que delta t tiende a 0 del cambio en la velocidad. Esa es la aceleración instantánea. Y en 2 dimensiones, pues lo vamos a definir como un vector de aceleración. La flechita nos va a denotar el carácter vectorial. Y este va a ser el límite en el que el vector de velocidad ahora, un vector que cambia, con delta t tendiendo a 0. Y entonces, en este caso, hay 2 tipos de, vamos a ver, el movimiento, por ejemplo, es línea recta. Pues puede ser que la velocidad, pues, empiece así y después aumente. Que la velocidad esté aumentando, entonces ahí vamos a ver que hay aceleración, pero también en 2 dimensiones. Por ejemplo, vamos a tener el caso de los tiros de lanzamientos de proyectiles. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cuerpo pues va a tener una trayectoria de ese tipo y la aceleración va a estar apuntando siempre en la dirección vertical hacia abajo. Esta aceleración gravitacional. De magnitud 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
y la dirección es hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos estos ejemplos. En el caso de las fuerzas, pues podemos tener, por ejemplo, un individuo que está, por ejemplo, intentando mover un bloque y pues le aplica una fuerza, ¿verdad? Esa la tenemos intuitivamente clara, entonces puede tener una magnitud, no sé, de 50 newtons, y en este caso es dirección horizontal. La flechita sobre la F me indica que estamos tratando con un vector. Hablábamos de otro caso. Un caso de campo eléctrico muy sencillito es pensar, por ejemplo, en un condensador, lo que se llama un condensador de placas paralelas, conectado pues a una diferencia potencial. Y entonces aquí la configuración del campo eléctrico se representa de esta manera. Entonces, por ejemplo, pues podría tener una magnitud de 50 newtons sobre coulomb, y la dirección pues es vertical hacia arriba, por ejemplo. Ok, y estos son ejemplos de magnitudes vectoriales. Pero entonces todas, como podemos ver, pues tienen dirección, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Ahí tenemos dos casos de aceleración. La aceleración puede estar presente aun cuando el movimiento es en la misma dirección sobre la línea recta, pero va aumentando la velocidad. Ahí hay una aceleración presente, como bien sabemos, el movimiento con aceleración constante. En el caso del tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles, la aceleración gravitacional todo el tiempo está apuntando hacia abajo y tiene la misma magnitud, pero provoca que el movimiento sea, como vamos a ver más adelante, pues justamente siga una trayectoria parabólica. En el caso de estar empujando un bloquecito que quiere desplazar a una persona, pues tenemos esta fuerza horizontal que puede ser más o menos grande y tenemos que especificar su dirección. En el caso del campo eléctrico, pues aplica otro caso, pues quizás más interesante. Imagínense que tenemos para una fuerza un planito inclinado y el bloquecito, por ejemplo, un bloquecito que está sobre el plano inclinado, y aquí aplicamos una fuerza que pretende subir el bloquecito, por ejemplo. Entonces, pues ahí para poder moverlo hacia arriba necesitamos tener que tenga una magnitud suficientemente grande y aplicarla por lo menos en la dirección de la superficie del plano inclinado, ¿no? En esta dirección. Bueno, estos son ejemplos de magnitudes vectoriales, que son las que nos interesan a partir de este momento. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. Todo claro. Alguien me dice que se oye mucho ruido. A ver, voy a ver si se sigue escuchando, me comentan, por favor. ¿Ahora se escucha sobre el chat, chicos? No. Ok, entonces ya estamos bien. Muy bien, entonces regresamos a nuestra lámina. Y entonces tenemos ya ejemplos. Estos ejemplos son de cantidades
o magnitudes vectoriales, y las magnitudes escalares, como ya establecimos antes, temperatura, ejemplos de ellos, temperatura, masa, tiempo, carga eléctrica. Muy bien. Para trabajar con los vectores, vamos a considerar el caso del plano. En realidad podríamos generalizar esto a 3 dimensiones y hablar del espacio euclidiano en R3, pero para fines de este curso nos vamos a restringir al caso más sencillo. No es que no podamos hacer el otro caso, pero es suficientemente demandante pues dedicarle tiempo al caso del plano. Entonces es útil discutir lo que llamamos las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas de un vector. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de las, decíamos, las correspondientes coordenadas polares y cartesianas. Vamos a hablar primero de las cartesianas. Entonces, en el plano, el que llamamos R2, ¿qué significa? Que tenemos dos direcciones, que normalmente es costumbre etiquetar por el eje X a la horizontal y por el eje Y a la dirección vertical. Y entonces, para ubicar un punto, por ejemplo, este punto, dibujamos un vector que significa, este es el vector. Ahora vamos a utilizar otro colorcito. Y vamos a referirnos a las componentes cartesianas como la proyección del vector sobre el eje X y la proyección del vector sobre el eje Y. Entonces, vamos a denotar, por ejemplo, a este vector como B, y este vector tiene componentes cartesianas Bx, que es la proyección del vector, la sombrita del vector sobre el eje X, y By es la sombra del vector, ¿verdad?, sobre el eje Y. ¿A qué me refiero con sombra? Pues imagínense que tuvieran, si esto fuera un objeto y pusieran una lamparita apuntando desde aquí arriba, entonces esta sería la sombra del vector. Si la lamparita la pusieran acá, la sombra del vector sería esto. Entonces, esas son las componentes o coordenadas cartesianas del vector en el plano. Ahora, las coordenadas polares de un vector, pues las obtenemos de la siguiente manera. Sigue siendo el mismo plano, nada más que vamos a trabajar ahora con nuestro vector de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la orientación o la dirección, aquí vamos a llamar el ángulo θ, por ejemplo, y el tamaño del vector,
que le vamos a llamar simplemente B. Este es el tamaño del vector B. El vector B lo denotamos, acuérdense, con la flechita, pero el tamaño de la flecha y esto va a representar justamente la magnitud del vector. Y θ es la dirección del vector. Entonces ahora las componentes o coordenadas polares son justamente B y θ. Es el tamaño del vector y la dirección. Normalmente se escoge con respecto al eje horizontal y vamos a seguir la convención. La relación entre las dos componentes los dos tipos de componentes, ¿cuál será? La relación entre los dos tipos de componentes pues es muy sencilla. Simplemente hay que acordarse que la proyección en el eje X es la componente o coordenada X y la proyección sobre el eje Y es lo que llamamos componente o coordenada Y para el vector B. Entonces podemos ver que se forma un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo de la figurita podemos ver que la flecha del vector forma la hipotenusa y los catetos del triángulo rectángulo y cateto adyacente al ángulo, que es la dirección. El cateto adyacente es la componente o coordenada X y el cateto opuesto al ángulo θ tiene el mismo tamaño que la componente o coordenada Y. Utilizando las definiciones de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Que nos dice que por ejemplo, el seno de θ es, ¿se acuerdan? El cateto opuesto, que es decir, el tamaño de este lado, que es igualito a BY. Entonces sería BY entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es la magnitud del vector B, que es la coordenada radial, también se le llama la coordenada radial. Y de aquí podemos concluir que podemos calcular BY como, si conocemos las coordenadas polares, como B seno θ, y utilizando la definición del coseno de θ, pues en este caso tenemos el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces esto es cateto adyacente entre hipotenusa. Y esto nos dice que la componente o coordenada horizontal X es P por el coseno del ángulo θ. Entonces, si conozco las componentes o coordenadas polares, que son B y θ, puedo calcular. Si conozco B y θ, puedo calcular BY y BX, si conozco B y θ. Profesor, me comenta un compañero que se le fue el internet y se salió de la reunión. No sé si lo podría dejar entrar, por favor. Sí, ya está. Y a partir de estas mismas ecuaciones, también pues utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo, que me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos.
Entonces también puedo calcular, ¿verdad? Si lo necesito, el cuadrado de la coordenada radial, que es el tamaño del vector, como si conozco las componentes o coordenadas cartesianas, lo puedo calcular así. Y el ángulo lo puedo obtener a partir de la definición de la tangente θ, que involucra la componente vertical o coordenada vertical y dividido entre la coordenada horizontal del vector, que es BY entre BX. Ahí está. Entonces, puedo, con esta definición de coordenadas cartesianas y coordenadas polares, según el requerimiento de mi cálculo, pues puedo utilizar unas u otras y puedo transformar en el momento en que yo lo necesite. Si tengo la componente radial, las componentes polares, que son la componente radial, se le llama radial porque es la que parte del origen, como si fuera un radio de una circunferencia que no está dibujada aquí, por eso se le llama la coordenada radial a esta, o magnitud del vector, y θ es la coordenada angular, ¿verdad? O ángulo polar. Utilizando las coordenadas polares, si conozco B y θ, puedo calcular las componentes cartesianas. Si conozco B y θ, puedo calcular Bx. Al revés, si conozco las componentes cartesianas, Bx y By, puedo calcular la magnitud del vector, sería la raíz cuadrada de esto. Y el ángulo lo puedo calcular como el arco tangente del cociente de By sobre X. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para completar. Entonces, θ sería el arco tangente, mientras que B sería la raíz cuadrada de Bx cuadrado más By cuadrado. Ahí está. Entonces, puedo traducir de unas coordenadas a otras, según yo lo necesito. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. No, muy bien. No. Ok. Bueno, entonces, aquí nada más hemos recordado brevemente las coordenadas polares y cartesianas de un punto del plano o del vector, como lo estamos ahora considerando. Bien, aquí viene la parte un poquito más general, que vamos a hablar, en la que vamos a hablar de las propiedades de los vectores. Vamos a decir que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. Fíjense que como los vectores tienen magnitud y dirección, para hablar de la igualdad entre vectores tenemos que acordarnos de que se tienen que considerar los dos aspectos, no solo magnitud, sino también la dirección. Dos vectores pueden tener la misma magnitud, pero apuntar en direcciones distintas, y en ese sentido no son iguales, entonces. O puede haber dos vectores que apuntan en la misma dirección, pero tienen magnitudes distintas. Por lo tanto, no son los mismos vectores. Normalmente utilizamos para denotar a la magnitud del vector, de un vector A, lo ponemos como un símbolo, lo encerramos entre un par de líneas verticales parecidas a la del valor absoluto, y de esa manera denotamos la magnitud del vector. A veces también una notación que aquí no está escrita en el texto, pero simplemente se escribe la variable, el nombre del vector sin la flechita ni las rayitas, digamos, ¿no? Es solo el nombre, y eso significa la magnitud del vector. Entonces, debe de quedar claro por el contexto. Entonces, podemos utilizar este simbolito como de valor absoluto, que encierra a la literal con su flechita de vector, o bien la pura variable A, y eso podría denotar la magnitud. Dado que las magnitudes de los vectores son tamaños,
Entonces, la magnitud de un vector solo puede ser positiva o cero. El vector cero, pues es simplemente un punto, no tiene tamaño. De otra manera, pues siempre tiene un tamaño positivo. Las magnitudes no pueden ser negativas, ¿no? Entonces, cuando dos vectores son iguales, significa que sus tamaños son iguales y además apuntan en la misma dirección, ¿verdad? Eso no está dicho en palabras. Y entonces, en forma de igualdad, decimos que estos son iguales porque tienen el mismo tamaño y apuntan en la misma dirección. Si no se cumplen las dos condiciones, no podemos escribir esta ecuación. No es correcto escribir, no se satisfacen las condiciones necesarias. Entonces, la siguiente propiedad es que representamos a los vectores, como ya lo empezamos a hacer aquí antes intuitivamente, utilizando flechitas en el plano. Y la idea es que el tamaño de la flecha en el dibujo que hagamos es proporcional a la magnitud del vector. Un vector de longitud pequeñita, una flechita de longitud pequeña significa que el vector tiene magnitud pequeña, y una flechita de longitud grande significa que el vector tiene mayor magnitud. Y apunta, pues por supuesto, en la dirección que corresponda según las condiciones de la situación que quiero describir utilizando estos elementos matemáticos. Muy bien. Para sumar vectores, ¿hasta aquí alguna duda sobre la representación gráfica e igualdad de vectores? No, profe. Bueno, Yo tengo una duda. adelante. Ahorita usted mencionó que los tamaños solo pueden ser positivos. ¿Me podría Así dar es. más detalle? No, eso es una definición. O sea, el tamaño de algo está definido como positivo. Vamos a ver más adelante que si nosotros proyectamos, por ejemplo, un vector en alguna dirección, la proyección puede ser positiva o negativa, lo cual quiere decir que las componentes, es decir, las coordenadas pueden ser positivas o negativas, pero el tamaño de algo, ¿verdad? Imagínense, su altura no puede ser menos 1.80 metros, ¿no? Creo que ya entendí. Sí. Su altura, la altura de usted, solo puede ser, tiene sentido o es suficiente con considerar que es positivo 1.80 metros, digamos. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya. A eso nos referimos. Eso gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Chicos? No, gracias. ¿O chicas? Muy bien. Ahora vamos a pasar al método de adición de vectores. Es más fácil verlo en un dibujito que intentar describirlo en palabras. Muy bien, entonces para usar el método gráfico, de adición de vectores, el método gráfico de adición de vectores, pues lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, primero, imagínense que tenemos en el plano, siempre que estamos pensando en R2, y a menos que digamos lo contrario, siempre vamos a pensar de esa manera. Entonces, imagínense que tenemos este vector aquí, que vamos a llamar el vector A, y este es el vector B. Entonces, lo primero que hacemos es representar estos vectores en el origen. Entonces, vamos a escribirlos así. Este es el vector A. Fíjense qué es lo que hice. Este vector lo estoy dibujando paralelo a este vector. Es decir, no cambié su dirección. Esa es una propiedad que estoy utilizando de los vectores. Este vector que está aquí,
lo estoy pasando al origen en el plano y lo represento con la misma dirección. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del vector B, vamos a hacer lo mismo. Lo pasamos al origen. Y vamos a suponer que este forma un ángulo beta. Entonces, el ángulo este va a ser beta. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la operación que hice fue traducir este vector, trasladar este vector al origen de coordenadas del plano, manteniendo su ángulo con respecto a la horizontal. Aquí está el ángulo beta. Y también el tamaño. El tamaño de la flecha es el mismo. Digo, evidentemente esto lo estoy haciendo a mano, entonces podría no ser exactamente igual, pero estoy representando o propongo representar este vector exactamente del mismo tamaño que este y este otro del mismo tamaño que este. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Sí, sí. Ok. Sí. El siguiente paso para aplicar el método gráfico de la suma de dos vectores es que dibujo, vamos a suponer que queremos obtener la suma, ojo que esta es una suma vectorial. Entonces, no es la suma de dos números. Esto no es la suma de las magnitudes, ¿verdad? No es la suma de las magnitudes, o sea, no es esa suma de magnitudes, pues sería la suma de dos números reales. Recuerden que estos representan esta es la magnitud de A, esta es la magnitud de B. Entonces, esta suma vectorial no es eso. ¿Cómo obtengo el vector suma, el vector al cual es igual esta adición vectorial? Bueno, lo que hago es que al vector, el vector B, lo traslado paralelamente y lo dibujo, ¿verdad? Lo que era la colita de la flecha, la dibujo a donde termina la primera flecha, el vector A. Esta es una copia del vector B. Ojo, sin cambiar la dirección. Este vector y este vector son el mismo porque están del mismo tamaño y apuntando en la misma dirección. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Y el vector suma va a ser el vector que une el origen con este va a ser el vector precisamente el vector A más B. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para sumar vectores por el método gráfico? Repito, primero los vectores, aquí A y B, los paso al origen. Ya que están en el origen, escojo uno de los dos, por ejemplo el vector A, y el segundo lo dibujo a donde termina el primero. Aquí dibujo el vector B. Apuntando en la misma dirección, es paralela a esta flecha es paralela a esta, entonces apunta en la misma dirección y tiene el mismo tamaño. Este y este son del mismo tamaño. Y ahora, el vector que une el origen con la punta de flecha del segundo vector, ese es el vector suma. Ese es el vector A más B. Que evidentemente este vector no tiene nada que ver con la suma de las magnitudes. Eso no es la suma de dos vectores. Ahora, ¿cuál es el ángulo que forma? ¿Cuál es la dirección? Este es el vector suma. De A con B. Entonces,
Entonces, el ángulo que forma este vector, si quieren lo podemos llamar, de hecho, le damos un nombre. Ese vector, pues va a tener su propio ángulo. Vamos a llamar gamma. Y ese, como estoy utilizando el cálculo, el método de cálculo gráfico, pues este lo tendré que obtener midiendo con un transportador a partir de la recta horizontal. ¿De acuerdo? Ahí lo podría determinar. Y ahí podría determinar el ángulo gamma, ¿no? Entonces, el ángulo gamma que es la dirección del vector suma C igual a A más D más B, se obtiene usando un transportador, ¿no? En este caso, de método gráfico de adición de vectores, ¿no? Ahí está, ese es el método gráfico. ¿Y qué pasa si tengo tres vectores? Tres o más vectores, ¿qué creen ustedes que haríamos? Tomar el vector C al otro vector, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Tendríamos que, ya que sumamos los dos primeros, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos A más B más D. Los primeros sumo por el método gráfico, estos dos, y esto me da, por lo que acabo de hacer, obtengo el vector C. Y ya que tengo ese ahora ese que obtuve, el C, que ya tengo su dirección y tengo su magnitud, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su magnitud? Pues la magnitud la voy a determinar midiendo el tamaño, ¿verdad? Midiendo el tamaño de la flecha. Mido el tamaño de la flecha y eso me da la magnitud. Y la dirección, pues la calculo la mido con el transportador. Ya que hice estos, pues ahora sí vuelvo a aplicar el método gráfico. Entonces, y aquí obtengo por el método gráfico, pues obtendría D. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Si tengo A1 más A2 hasta N vectores, digamos, pues los voy a ir sumando, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que este me da el B1. Entonces aquí tendré yo la primera suma más A3 más AN. Y así sucesivamente hasta obtener, pues el vector, le voy a llamar el vector resultante. Entonces voy sumando por parejas, ¿verdad? Esta es la suma vectorial gráfica por parejas de vectores. Y eso es como, así es como sumaríamos. ¿Cuáles son los problemas con esto? Bueno, evidentemente, pues esto involucra estar midiendo ángulos, como el ángulo gamma, estar midiendo el tamaño de la longitud, ¿verdad? Con una regla, ¿verdad? Y tendríamos, estrictamente hablando, si el vector A representa, imagínense, una fuerza, pues puede ser que la fuerza sean 5 newtons, entonces vamos a suponer que esto tenga 5 centímetros. Es una escala, ¿verdad? Esto está representado a escala, y que la magnitud del vector B sea otra fuerza que tiene magnitud, pues imagínense 4 centímetros. Entonces va a tener 4 newtons, que va a representar 4 centímetros. Entonces, ya que hicimos este método gráfico, tendríamos que medir, y si esto mide, por ejemplo, imagínense 5.5 centímetros, entonces la magnitud del vector suma,
pues va a ser de 5.5 newtons, si mide 5.5 centímetros, y el ángulo, pues lo medimos con el transportador, y bueno, pues nos dará, no sé, unos, imagínense, si estos son 90, pues imagínense unos 85 grados, por ejemplo, ¿no? Ese sería el método gráfico. Es importante que lo conozcamos, probablemente lo estamos repasando para la mayoría, pero si alguien no lo había estudiado en sus cursos de preparatoria, pues este es el método y es un poquito engorroso de hacer. Involucra pues operaciones con una regla y con un transportador. Lo que vamos a utilizar nosotros en realidad es un método analítico que vamos a introducir un poquito más adelante. Entonces, mientras continuamos, entonces, en resumen, ¿verdad? En la adición de vectores por el método gráfico, ¿verdad? Dibujamos uno de los dos vectores partiendo del origen en el plano y apuntando en la dirección que le corresponde. Después dibujamos el segundo vector a partir de la punta de flecha del primero y apuntando en la dirección que le corresponde. El vector suma, A más B, se obtiene dibujando una flecha que inicia en el origen del primer vector y termina en la punta de flecha del segundo vector. Esta es la descripción en palabras de lo que acabo de hacer. La magnitud del vector resultante está dada por la longitud de la flecha y la dirección por el ángulo que forma con el eje X. Ahí está, ese es el método gráfico. Evidentemente, la suma de dos vectores es conmutativa. Yo puedo dibujar, digamos, primero el vector A y luego proceder con el vector B y obtengo la resultante. O puedo dibujar primero el vector B y luego dibujo un vector paralelo al vector A y calculo la resultante. Los dos procedimientos, eso es lo que está detrás de esta identidad, los dos procedimientos dan el mismo resultado. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Entonces, si yo dibujo o represento la suma vectorial de A con B, como habíamos dicho en nuestro dibujo anterior, imagínense que esto es A y que aquí está B. Entonces, el método es que en la punta del primer vector represento al segundo y el vector resultante, ¿verdad? Es la flecha que une el origen con la punta del segundo, ¿no? Ahora, ¿cómo represento B más A? Bueno, en este caso, lo que hago es parto del vector B. Este es el vector B. Y ahora, en lugar del vector A, que originalmente está aquí, lo dibujo paralelo. Bueno, lo dibujo paralelo al original y calculo o dibujo la flecha que une y en ambos casos pues obtengo lo mismo, o sea, A más B es lo mismo que B más A, o sea, no importa si tomo como referencia primero el vector A y le agrego el B, o si tomo primero el vector B y luego le agrego el vector A, la resultante es exactamente la misma. Eso significa que
La adición de vectores es conmutativa. No importa quién ponga primero, el resultado es lo mismo. Intuitivamente era como, o sea, es algo que debe de esperarse, pero es importante que nuestro procedimiento incorpore la propiedad correctamente. Y el método gráfico, aquí lo estoy ejemplificando, uno tendría que hacer el cálculo y verificar que este es el caso. Bueno, continuamos, entonces. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero sí otra propiedad, la propiedad que estoy listando como 5, también la suma tiene la propiedad de asociatividad. El resultado va a ser el mismo si, dados 3 vectores, sumo primero el segundo y el tercero, que si yo sumo primero y el segundo, y al resultado le sumo el tercero. Esta propiedad se llama de asociatividad de la suma vectorial. Bueno, eso también es intuitiva, pero se demuestra explícitamente. Les voy a dejar unos ejercicios, no para entregar, sino para su propia conveniencia de practicar y confirmar estas propiedades. La siguiente propiedad es lo que se llama el inverso aditivo o el negativo de un vector. Simplemente el negativo de un vector, el vector menos a, está asociado en un dibujo, en una representación gráfica, con una flecha cuya dirección es la opuesta del vector original a. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es muy simple. Entonces, el inverso aditivo del vector A es simplemente el negativo del vector A. Entonces, si nosotros representamos al vector A, digamos así, si este es el vector A, entonces el vector menos A justamente es un vector que tiene la misma magnitud pero que apunta en la dirección opuesta, exactamente en la dirección opuesta. Este es el vector menos A. Bueno, no es difícil darse cuenta qué propiedad cumple el inverso aditivo. Fíjense que si yo utilizo el método gráfico aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicaría? A más el inverso aditivo. ¿Qué es lo que haría? Fíjense. Tomo el vector A y luego donde termina el primer vector por el método gráfico, ahí dibujo la flecha que corresponde al que le quiero agregar. Entonces, ¿cómo haría yo eso en este procedimiento? Pues lo haría precisamente dibujando en la punta de flecha de aquí el vector menos A. Y luego uniría, ¿verdad?, el origen con la punta de flecha del vector donde termina el segundo vector. Pero eso es el origen, ¿verdad? Y el origen está caracterizado. El origen, vamos a caracterizarlo aquí, le llamamos el vector 0. El vector 0 es el que representa el origen, ¿de acuerdo? En otras palabras, ¿verdad? El inverso aditivo de un vector, pues es el vector que sumado al vector original me da el vector 0, que es regresarme al origen. Ok, entonces ese es el inverso aditivo. Y finalmente, ¿verdad?, podemos definir la resta de vectores. Si yo quiero restar dos vectores, simplemente es sumar a un vector con el inverso aditivo del segundo.
¿De acuerdo? Eso es lo que significa, digamos, obtener el inverso aditivo. Y finalmente, la otra propiedad es la multiplicación de un vector por un escalar. Si multiplicamos un vector A por un número real positivo, entonces el vector obtenido, que se denota de esta manera, R por A, es un vector que apunta en la misma dirección, si el número es positivo, pero el tamaño, pues evidentemente se ha hecho o más grande o más pequeño, dependiendo si R es mayor o menor que 1. También podemos multiplicar por un número negativo. En ese caso cambiamos la dirección del vector. Vamos a ver gráficamente a qué corresponde esto. Entonces decíamos, primero vamos con la resta de vectores. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el vector A y el vector B, imagínense que este es el vector B. Entonces, ¿cómo obtengo A menos B? Esto es sumar a A, le sumo el inverso aditivo del vector B. Entonces, eso lo represento en mi plano de la siguiente manera. Este es el vector A. ¿Y cómo represento el inverso aditivo de B? Pues B estaba aquí. Entonces el inverso aditivo de B, pues es este que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que sumar el vector A, que es este, con el vector B, que es este. El vector menos B. Entonces, lo que hago es que, por ejemplo, parto del vector A y dibujo el vector B. Dibujo el vector B y el vector menos B. Y finalmente, pues, recuerden la flecha que une el origen con la punta de flecha del vector menos B. Ese es el vector diferencia en este caso. Ese es el vector diferencia A menos B. Fíjense que no es lo mismo el vector suma que el vector diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora vamos a hablar de multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número real. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector A y multiplico por R para obtener RA, pueden pasar dos cosas. Puede ser que si este es el vector A original, este sería el vector RA, si R es mayor que 1, pero también puede pasar, si este es el vector A, este sería el vector RA que está aquí, para R es menores que 1. Entonces la flecha se agranda o se reduce dependiendo si R es mayor que 1 o menor que 1. Y puedo multiplicar también por un número negativo, en cuyo caso
Si multiplico por un número negativo, pues también puedo tener estas opciones. Si este es el vector A, este sería el vector menos A, y imagínense que voy a ponerle aquí menos R, menos R por A. Entonces, si R es menor que 1, tengo una flecha apuntando en dirección opuesta, pero más chiquita que la original. O si multiplico por menos R, este es el mi vector A. Este es el vector menos A. Y obtengo un vector menos RA si R es mayor que 1, ¿no? Pero ojo que aquí estoy considerando que incluyo el signo. Entonces, si multiplico por números positivos, la flecha crece en la misma dirección o disminuye en la misma dirección si el número es positivo. Pero si el número es negativo, como está aquí explícitamente con un signo negativo acá o acá, la flecha del vector que se obtiene al multiplicar por ese número es más pequeñita y apunta en la dirección opuesta a A si este número es en valor absoluto más pequeño, o si es en valor absoluto más grande, pues es una flecha más grande que A, pero apunta en dirección opuesta a A. Todo esto está encerrado, está incluido en las propiedades de los vectores. Bueno, y nada más para redondear. Aquí tenemos justo las propiedades, ¿verdad? Hablamos de las componentes de los vectores, justamente como están aquí. Este es el vector, el rojito es el vector A. Y entonces puedo definir las componentes cartesianas, AX, que decíamos que es la proyección del vector sobre el eje X, utilizando la definición de la función trigonométrica coseno, y A, la A, aquí, fíjense que aquí estoy escribiendo a la magnitud del vector como una A sin flechita ni barritas, para simplificar un poco la formulita. Entonces nada más la pongo como A, y eso significa el tamaño de la flecha roja. Entonces, evidentemente, AX es el tamaño de la flecha por el coseno del ángulo. Mientras que la componente Y va a ser el tamaño de la flecha por el seno del ángulo. Esto es evidentemente consecuencia de las definiciones de las funciones trigonométricas. Pues, por ejemplo, este ejercicio muy sencillo. Imagínense un vector de magnitud de 20 metros que apunta en la dirección 60 grados con respecto al eje X. Las componentes cartesianas del vector, ¿cuáles son? Pues AX va a ser la magnitud del vector, que son los 20 metros, siguiendo mi formulita, por el coseno de 60. El coseno de 60 es 1/2 y es de 60 grados, entonces esto me da 10 metros. Por otro lado, la componente vertical es la magnitud, que son 20 metros, por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Si calculan raíces 3 sobre 2 por el 20, de la magnitud 20 metros, eso nos da 17.3 metros. Entonces, de aquí podemos ver una aplicación directa de las formulitas, de las expresiones que relacionan la magnitud del vector y su dirección con las componentes cartesianas del mismo. Al revés, ¿verdad? Si yo podemos verificar, si tengo fíjense, una vez que ya calculé las componentes cartesianas, puedo verificar estas formulitas, entonces puedo ver que la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas me den el vector original, que es de 20 metros, y de aquí puedo calcular como el arco tangente del cociente entre la componente vertical y la componente horizontal, que corresponda a los 60 grados. Bueno, aquí lo podemos ver,
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, me da 19.98, que es por los redondeos que utilizamos, esos los 20 metros de magnitud. La tangente de θ es componente vertical entre horizontal, nos da esta cantidad, y el arco tangente de esta cantidad justamente son 59,99 grados, que es por el truncamiento y las aproximaciones que hicimos, los 60 grados originales. Entonces ahí es un cálculo explícito, digamos, de aplicación de estas propiedades. Bien, vamos a introducir. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o comentario o inquietud? No, No, ninguno. No, ninguno. Bueno, recuerden que todo esto, yo les voy poniendo las correspondientes notas de láminas que utilizo en estas presentaciones. Las voy poniendo en el aula virtual, pero también se supone que estén leyendo los correspondientes capítulos del libro de texto o el libro que más les guste, pero les sugiero pues el de texto, en las secciones de los capítulos que corresponden a estos temas. Bien, vamos ahora a hablar de vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, un vector unitario, primero que nada, es un vector. Por eso se llama vector unitario. Un vector unitario es un vector. La característica principal del vector unitario es que su magnitud es 1, es tamaño 1. ¿Cómo definimos el vector unitario? Pues simplemente de una manera muy sencilla. Es más fácil decirlo pictóricamente, describirlo pictóricamente. Imagínense que el vector es original, el vector P mayúscula es la flecha verde. El tamaño que sea, pues lo representamos aquí del tamaño que corresponda. Y entonces el vector unitario que vamos a definir con un acento circunflejo o con una gorrita así picudita, ¿verdad? O este acento circunflejo me va a recordar, es la notación para recordarme que estoy hablando de un vector unitario. Este vector unitario es la multiplicación de un escalar que es 1 entre la magnitud del vector. Si esta flecha tiene magnitud 5 en ciertas unidades, entonces multiplico por 1 sobre 5 el vector original. Entonces, de esa manera me aseguro que este vector naranja obtenido por este procedimiento tenga magnitud 1. Por ejemplo, si B tiene magnitud 10, que está dicho de esta manera, dirección θ igual a 45 grados, el vector unitario tiene magnitud 1, ¿verdad? Porque divido la magnitud del vector total, del vector original B, entre sí mismo, entonces eso me da magnitud 1, pero mantiene la dirección, que es de 45 grados. Eso es lo que quiere decir que el vector unitario apunta en la misma dirección que el vector original, pero tiene magnitud 1 a diferencia del vector original B. Utilizo la misma letra, pero les cambio. Aquí tengo flechita, que es un vector arbitrario, y aquí tengo acento circunflejo, este angulito, que esto es lo que significa que el vector es unitario. Tenemos vectores unitarios especiales que utilizamos comúnmente en el álgebra vectorial de las aplicaciones en la física. Y entonces vamos a denotar al vector unitario que apunta en la dirección positiva del eje X, lo vamos a denotar, esa es la convención, por una I minúscula y su acento circunflejo. Entonces tiene magnitud 1 y su dirección es la parte positiva del eje X. El vector unitario J, ¿verdad?, es un vector de tamaño 1 que apunta hacia la parte positiva del eje Y, ¿verdad? Y repito, tiene tamaño 1. Esa es la definición de los vectores unitarios que me van a interesar, pero puedo hablar de vector unitario arbitrario, que apunta en una dirección, la que sea, pero los que van a ser cruciales para el manejo de muchas operaciones y propiedades van a ser los vectores unitarios I, J. Si estuviéramos hablando de 3 dimensiones, introduciríamos también un vector ortogonal a estos dos, que serían saliendo del plano de la lámina o entrando en el plano de la lámina, y la convención es llamarle a ese vector unitario al vector K. Bueno, estos son los vectores unitarios. Muy bien, pues una de las propiedades más importantes de los vectores unitarios es que yo puedo expresar a cualquier vector
cualquier vector, por ejemplo el vector rojo que está aquí en la lámina, como una combinación lineal de vectores unitarios I, J en el plano, que apunta en la dirección X y en la dirección Y, precisamente siendo consistente con la suma de vectores algebraica que introdujimos hace unas láminas atrás. Precisamente, fíjense, la proyección del vector B sobre el eje X va a ser la sombra esta, va a ser la BX, y entonces puedo ver al vector B como, fíjense, la suma vectorial de Bx apuntando en la dirección Y, que este es un vector multiplicado por el escalar, pero este escalar no es cualquiera, es la proyección del vector B en la dirección del eje X, mientras que en la dirección vertical tengo la componente vertical BY, ¿verdad?, multiplicada por el vector unitario en la dirección J. Fíjense que estoy dibujando a este vector que tiene tamaño la proyección BY y apuntando en la dirección J. Fíjense qué propiedad tiene. Estoy dibujando esta flecha partiendo de donde termina esta otra flecha. Entonces, eso me dice que la suma vectorial de los vectores grises BXY con BYJ, pues necesariamente es el vector original B. Y eso demuestra desde el punto de vista del método gráfico que el vector B siempre se puede escribir como la suma de sus componentes apuntando en las direcciones respectivas del vector unitario Y y el vector unitario J. Entonces, todo vector en el plano se puede escribir como su componente horizontal multiplicado por el vector unitario Y más su componente vertical apuntando en la dirección del vector unitario J. Esta es una formulita general, una expresión general. Cualquier vector cumple esto. Y la demostración es muy simple porque obedece la regla de adición de vectores. Aquí estamos dibujando, insisto, donde termina el vector BXY, dibujo el vector BYJ y la resultante de esto es justamente la flecha que une el origen con la punta del vector BYJ, del segundo vector sumado, y eso es el vector original. Entonces eso demuestra esta ecuación. Bueno, como consecuencia, fíjense que si tengo dos vectores, siempre puedo, para cada vector, utilizar esta propiedad. Cualquier vector A se puede escribir como su componente veces el vector unitario Y más su componente vertical, el vector unitario J. Y lo mismo para el vector B. Es su componente horizontal en la dirección del vector unitario Y más su componente vertical en la dirección del vector unitario J. La suma vectorial de estos dos vectores es, pues, la suma de todos estos, y utilizando las propiedades de la álgebra, ¿verdad? Aquí hay algo que va en la dirección Y, aquí hay algo que va en la dirección Y. Aquí hay algo que va en la dirección J, aquí hay algo que va en la dirección J. Entonces, sacando de factor común el vector unitario Y, tengo esto, y sumando los otros dos términos donde separo como factor común al vector unitario J, me queda esto. Entonces, la conclusión es que para la suma de vectores que se han expresado como en términos de sus componentes, la componente horizontal que apunta en la dirección Y es la suma de las componentes, y la componente vertical que apunta en la dirección J es la suma de las componentes verticales. Y esa es la conclusión. Para la suma de vectores, el vector suma, ¿verdad?, solo tengo que sumar sus componentes horizontal para obtener la componente horizontal del vector suma, y para obtener la componente vertical del vector suma, solo sumo las componentes verticales de cada una de las componentes. Entonces, esta es una propiedad magnífica, porque entonces esta es la regla para sumar vectores por el método analítico. Entonces, basta saber las componentes cartesianas de los vectores que quiero sumar. Esto es para dos vectores, pero si tengo n vectores, simplemente tengo que sumar las componentes horizontales de los n vectores, luego por separado las componentes verticales de los n vectores, y eso va a ser la componente horizontal y la componente vertical respectivamente del vector suma de los n vectores que quería yo adicionar. Bueno, aquí hay un ejemplo, nada más para concluir.
Para concluir, imagínense que tenían estos dos vectores. Estas son las componentes cartesianas en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección X y en la dirección Y. El vector suma, ¿verdad? Es simplemente pues sumar, aquí están, tomo las representaciones de estos vectores, como están aquí, y los vectores Y se combinan con los vectores Y de esta manera. Aquí tengo 3Y más 1Y, me da 4Y. El 5J con el 2J me da 7J. Ahí está. Entonces, los puedo sumar utilizando directamente los vectores I y J, como está en la primera opción. En la opción 2 es sumo las componentes en X, que son el 3 con el 1, y eso me da 4 en la dirección Y. Y luego sumo las componentes en la dirección vertical, o dirección J, es 5 más 2, y eso me da 7. Esas son las dos opciones. Ahora, ese es un ejemplito muy sencillito. Y bueno, pues este es un ejercicio un poquito más demandante, no tanto. Dice, el vector A tiene magnitud 5 y apunta en la dirección 70 grados con respecto a la horizontal parte positiva del eje X. El vector B tiene magnitud 8 y dirección θB igual a 30 grados con respecto a la parte positiva del eje X. Calcule las componentes cartesianas del vector suma y así como la magnitud y dirección del vector suma. Bueno, como no tenemos las componentes cartesianas de los vectores, el primer paso es calcular para A y para B, para el vector A y para el vector B, estas componentes. Utilizamos las definiciones. AX es la magnitud del vector A por el coseno de su dirección. Su componente vertical es la magnitud del vector A por el seno de su dirección. Y lo mismo para el caso de B. Estas las escribimos ya. Entonces el vector suma es la suma de las componentes horizontales apuntando en la dirección Y, más la suma de las componentes verticales apuntando en la dirección J. Entonces, si denominamos C al vector suma, entonces la componente X del vector suma es la suma pues precisamente de estas, y la componente vertical pues es esta suma que está aquí. Esas son las componentes cartesianas que nos habían pedido. Bueno, aquí ya podemos evaluar, ¿verdad? Numéricamente, utilizando pues nuestra calculadora. Para calcular la magnitud del vector, simplemente, dado que ya tenemos las componentes cartesianas, pues tomamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas. Aquí aplicando pues las formulitas respectivas, eso me da 12.25. El ángulo o la dirección del vector suma, que es el vector C, es el cociente, la tangente trigonométrica del cociente de la componente vertical entre la componente horizontal. En este caso, el resultado es 1. Entonces, el ángulo o el arco cuyo tangente es 1, pues es 45 grados y eso resuelve el ejercicio. Muy bien. Esto que está aquí es un ejercicio que es complicadito. Este se los voy a dejar de ejercicio para que lo piensen y lo podemos discutir la próxima clase. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. No, ninguna. No, ninguno. Muy bien. Bueno, pues esta es una parte de vectores. La próxima vez vamos a discutir, bueno, les voy a dejar este ejercicio en el aula y después lo vamos a discutir aquí en clase. No es sencillo, pero tampoco es tan complicado. Vamos a ver después un poquito sobre producto escalar y con eso terminaríamos la parte básica de vectores. Vamos a hacer varios ejercicios. La siguiente parte ya es incluir el concepto de equilibrio y la primera ley de Newton. Muy bien, chicos, pues yo con esto termino. Gusto en verlos. Profe, nada más, un favor, ¿podría poner de nuevo el apunte en su pizarra virtual, por favor? Es que me faltó apuntar la suma de vectores, bueno, la multiplicación con un número negativo. Claro. Para tomarle foto.
¿A ese se refiere? Sí, sí, muchas gracias, ya está. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario o solicitud? Profesor, Dígame. solamente de las diapositivas de la parte de la primera dimensión, creo que no están completas. No viene la primera parte. No entiendo a qué se refiere con primera dimensión. A las diapositivas que subió en el aula virtual de primera dimensión no viene completas. ¿Pero a qué se refiere con primera dimensión? Una Del dimensión. tema Ok. de una dimensión, perdón. Ok, ya entendí. No viene completa. ¿Qué le falta? Las primeras láminas. Ok. Bueno, la reviso porque ahorita no lo tengo presente. Tendría que abrir el aula y yo lo reviso y les comparto lo que falta, sí. Muy bien, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, gracias, profesor. Claro que sí, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, profe.